Esto es Palo Salva Fútbol Podcast. Historias, entrevistas, actualidad y mucho más. Por la conducción de Cristian Tonchev y Mariano Cornago. Palo Salva. A veces. Riquelme, palo, gol. Y acá estamos con, ¿qué es musiquita de fondo? Vos sabés que, Chaco, buenas tardes a todos. Primero, me estaban preguntando unos conocidos que escuchan el podcast de qué es la música que tenemos de intro. Y bueno, para los que quieran saber, es de la banda Josarian, que es una banda inglesa-argentina, digamos, que bueno, la conocemos nosotros porque mi primo que vive ahí en Londres es parte de la banda, Joaquín, así que le mandamos un saludo. Así que la banda sonora digamos, de Palo Salva es Josarian. Así que eso es lo que están escuchando ahí de fondo. ¿Cómo está, Chaquito? Buenas tardes, hola audiencia, ¿qué hace Mariano? Un placer nuevamente reencontrarnos aquí en el podcast del Fútbol Modesto. Todo bien, gracias a Dios. Así que, como bien decía Mariano, información de la banda sonora del Fútbol Modesto Josarian. Le enviamos un abrazo grande a la gente que despliega su arte ahí detrás de los instrumentos, en el cual, como sigo diciendo, están en peligro de extinción, entre reggaetón y no sé qué cuánto que hay que intentar sostener el arte. Hablando de músico, hace poco, no recuerdo hace cuánto, pero vi un video de un Alejandro Tonchev bastante jovencito dándole a la batería en una banda. Sí. Sí, el fútbol, mirá, la vida sin música carece de un porcentaje de sentido, y siempre la vida con música es un porcentaje o un valor añadido al sentido. Y Cristian, el Chaquito Tonché, sí, he pasado ahí una adolescencia, juventud con una banda, que teníamos una banda de música. Éramos un grupo que pertenecíamos a una iglesia cristiana, pero nosotros obviamente practicábamos y ensayábamos aparte nosotros nuestra música, ¿no? A veces practicábamos y teníamos ahí, ¿no?, nuestra batería, nuestro teclado, nuestras percusiones, hacíamos diferente música, desde cumbia, hacíamos cumbia también, metíamos un poco de vez en cuando de música tipo rock cuando ensayábamos, o bien yo cuando tenía mi momento solo me ponían los auriculares y ensayaba con música romántica, adaptado a mi estilo, ¿no? Claro, claro. O sea que era un baterista más track, era acompañar Sí, con sí, golpecito suave, ¿no? claro, pero cuando requería, cuando obviamente pedía la cumbia, le metíamos el tic, 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 de todo un poco, de todo un poco. Sí. Para algún capítulo en el futuro te vamos a pedir que tengas que sea una ollita y nos haga una demostración en vivo, ¿no? Porque no tenés ahora batería en tu casa, ¿no? Ahora, en casa no tengo batería, y es más, la gente no lo ve, pero Mariano está viendo, nos reímos entre nosotros porque ya miré para la cocina a ver si veía una A ver ollita, si- pero ya vamos a preparar para la próxima, hacemos un poco de percusión para deleitar a la gente con un poco de percusión en vivo de Chaquito, pero sin mezcla de sonido, sin filtros de sonido, porque hoy en día con la tecnología, obviamente la gente ya sabe de que hoy hasta las voces se pueden poner artificiales, cualquier cantante es cantante, cualquiera hace, porque ya la tecnología hace de todo, señores. Lo importante es no perder la esencia y el origen. Como le dijo una vez, no sé si te acordás de este programa en Telefe hace muchos años que se llamaba Sábado Bus, y había como Sábado una mesa Bus. redonda que había muchos invitados y estaba Papo Blues.
y había un DJ muy famoso argentino, no recuerdo el nombre, y Papo Blue, viste, estaba un poco en contra de los DJs porque, no sé, él decía que no hacían música, que no, y se armó una discusión ahí y le dice Papo Blue, pero anda a conseguirte un trabajo en esto, ustedes lo único que hacen es tocar el timbre porque viste que el DJ aprieta los botones, ¿no? Sí, 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 esa situación, sí, 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 la recuerdo. Así es, Mariano. Bueno, Cristian, hoy, bueno, nos vamos a ir a Buenos Aires y nuestro invitado es Félix Sodores, pero que él es nigeriano, más precisamente de la ciudad de Lagos. Vamos a tener una entrevista muy peculiar, muy interesante, y vamos a irnos a recibir podemos decir que es afroargentino, ¿no, Mariano? Sí, sí, sí. Un afroargentino. Así que ha estado, bueno, ya hace muchos años ahí en Argentina y bueno, nos va a contar cómo llegó ahí, sus inicios. También tuvo un paso previo por España. Inició en Argentina en San Lorenzo, que también se ha hecho hincha del club. Y bueno, nos va a contar cómo es vivir en Argentina, qué le gusta, qué no, las costumbres. Así que nos vamos para hablar con Félix. Vámonos. Estás escuchando Palo Salva. Por eso yo le digo, mire, no se preocupe si no se premia un proceso que obtuvo menos de lo que merecía. Eso no debería generarnos preocupación. La injusticia es muy común. Pero cuando se premia como bueno algo que no es bueno, que es casual, eso sí es muy dañino para todos. Porque enseña a todos los que observan que un atajo te lleva al objetivo y un atajo normalmente no te lleva al objetivo. Yo siempre le digo a los jugadores, el ángulo de 90 grados. El que cruza el jardín, lo decía Menotti, evitando el ángulo de 90 grados, pisa la flor y llega más rápido. El que recorre el ángulo de 90 grados, tarda más, pero no daña las flores, ¿me entiendes? Obviamente, yo ya sé que esto es filosofía barata dicha por un argentino que tiene la oportunidad de expresarse, ¿me entiende? Pero yo creo en ese tipo de cosas. Yo creo en que hay que valorar lo merecido y hay que soslayar o al menos no endiosar aquello que no se obtuvo merecidamente. Esta es la entrevista de la semana en Palo Salva. Bueno, ya estamos listos, otro martes, y hoy vamos a hacer, Cristian, el viaje a la inversa, porque siempre nos vamos para algún lugar del planeta a visitar a algún argentino que se juega por ahí, pero hoy vamos a hacer el viaje al revés, vamos a ir para Argentina para conocer a un jugador que se ha ido a jugar ahí a Argentina. Así que presente, Cristian. Interesante el invitado de hoy de Palo Salva de este martes, así que nada, vamos a darle la bienvenida a Félix Orode, de Nigeria, de Kaduna, estado de Kaduna, nació el 28 de julio de 1990, es futbolista nigeriano y con pasaporte argentino, si no me corrige, y actual jugador de Excursionista de la Primera C de Argentina. Félix, un placer conocerte, una bendición, gracias por tu tiempo, gracias por visitar Palo Salva, es tu casa y nada, aquí estaremos para disfrutarte. ¿Qué tal estás? ¿Cómo estás? Contanos. Todo bien, gracias a Dios. Ustedes, es un placer. Muy bien. Bueno, nosotros lo vemos por acá, estamos con frío, a Feli lo vemos de manga corta, de musculosa, así que calorcitos por lo que se ve en Argentina. Acá está pleno, acá te cocina todo, el calor que está acá, te cocina fuerte. Ahora estamos, antes de empezar a que nos cuente un poquito su historia, estamos grabando ahí en los primeros días de febrero y bueno, Félix, que está precursionista, está por empezar el campeonato mañana, así que ¿cómo está el equipo? ¿Cómo estás vos personalmente para el inicio de un nuevo campeonato? No, la verdad que bien. Tuvimos una muy buena pretemporada y contento, con muchas ganas de empezar a jugar. Con la pandemia el año pasado no podemos jugar con público, pero ahora sí podemos jugar con nuestra gente, así que muy contento y con muchas ganas. Ojalá que salga todo bien. ¿Cuál es tu segundo ciclo en excursionista? No, es mi tercer ciclo, mi tercera etapa. Feli, ¿hace cuánto llegaste a Argentina? Yo vine acá año 2009,
me trajo Marcelo Hausmann y Marcelo Tinelli, el empresario Tinelli. Sí, sí, me trajo acá en San Lorenzo. Bueno, no me fue bien, viste como de fútbol, ¿no? Pero bueno, de ahí pensé a jugar mayoría del equipo del ascenso, B Metro, Nacional B, la C, la A, pero hoy en día me encuentro hoy en Excursionistas, yo ya estuve ahí, la gente ya me conoce, y la verdad es que estoy muy contento y estoy feliz. ¿Cuántos años tenías cuando viniste a Argentina? Y cumplí 19 años. Y antes de saltar a Argentina había hecho un paso por España también, ¿no? Sí, 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 sí. Antes de que vine acá ya tuve mi selección sub-20 y ahí tengo la posibilidad para viajar a Nigeria, a España, de España a Portugal y Portugal acá a Argentina. Vos sabés que es realmente interesante que un futbolista bueno nigeriano llegue a Argentina. Contanos un poco cuál fue el atractivo, cómo surgió eso de querer emigrar bueno, obviamente un país futbolero, ¿sí? De una cultura muy futbolera. ¿Cómo fue eso cómo surgió todo? Contanos cómo fue. La verdad, primero, bueno, cuando me dijo mi representante y me quiere yo acá en San Lorenzo, yo le pregunté, ¿dónde está San Lorenzo? Me dijo, Argentina. Y la verdad fui para fijarme ¿no? la mapa, algo así. Yo lo vi como, es muy lejos. Para mí es demasiado lejos de Nigeria hasta acá. Encima que en Nigeria hasta España tengo 5 o 6 horas más o menos, viste, más Sí. cerca. Y acá tengo como casi 2 días de viaje con escala, todo. Primero, no me gusta, yo dije que no quería, yo me quería quedar en España porque me sentí bien, me sentí cómodo en España. Me dijo, no, San Lorenzo es un equipo grande, acá es como, acá juega Maradona, viste, bueno, como nosotros somos fanáticos de Maradona, en Nigeria Claro. todos lo queremos mucho a Maradona, y me dijo, cuando venga acá yo te voy a presentar a Maradona. Y ahí yo dije que no, voy. ¿Te Encima lo que mi presentó? mamá es fanático de Maradona. No, 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 no. Usaba esto para engañarme, ¿viste? Para que acepte la oferta, ¿viste? Pero bueno, llegó acá, me costó bastante, bastante, bastante. El clima, todo, la comida es diferente y es mío, pero me costó. ¿Conocías algo de Argentina? ¿Tenías alguna idea de algo o nada? ¿Solo conocías de fútbol o Maradona? Sí, sí, solo de fútbol, solo fútbol. Nada, nada acá en Argentina, solo de fútbol. Por Diego Maradona y Messi. ¿Cómo hacías con el vocabulario? ¿Sabías algo de español ya? Nada, nada, porque en España, donde está mi equipo, hablamos catalán. Bien. Y bueno, yo sabía algo de hola, buen día, cosas así, pero para hablar fluentemente no, me costó. Y cuando llego acá no entiendo nada. Vi todos mis compañeros, bueno, ellos están charlando, tomando mate, ¿viste? Yo me quedé a un lado, como solo. A veces me llamo Kili González, me llamo Papu Gómez, Tito Romagnoli, vení con nosotros, negrito. Él me hace negrito. Y fui a charlar con ellos, pero yo no entiendo nada, pero quiero estar con ellos, ¿viste? Para hacer amigos, para aprender el idioma, cosas así, pero al principio me costó bastante. O sea que cuando llegaste estabas en el plantel de San Lorenzo, estaba el Pipi Romagnoli, Papu Gómez, Kili González, ¿qué otro más había? Está Aquiles González, Papu Gómez, Pablo Miglore, Odeón, Rayo Mesegués, Cristian Leiva, Auliano Torres, y a ver, Bazán, Chacu Torres, ¿Qué y plantel? ¿Qué montón, plantel? montón. Y Un no sabe el equipazo. plantel que tenemos. Jugadores con mucha personalidad. Y con todo, no saber bueno, llegó ahí, tengo que adaptarme porque son nombres que es muy conocidos acá en Argentina. Entonces, tu paso por San Lorenzo no fue malo, fue bueno porque te encontraste con grandes futbolistas en el cual creo que habrás aprendido y te habrás hecho una gran experiencia. Sí, la verdad que sí, sí. Hasta el día de hoy estuve hablando con Pipi, tenemos una buena amistad. La verdad que mi paso por San Lorenzo estuvo bueno para conocer jugadores como es el nombre que nombré recién. Y bueno, me tocó jugar muy poco en primera, pero jugó bastante en la reserva. Y bueno, la idea de cada jugador, ¿viste? Cuando está en un plantel de primera, quiere mostrar en primera, ¿viste? Claro. Y nada, acá estoy.
agradecerle a Dios por la vida, por mi familia, seguir luchando el ascenso, como siempre, así que feliz. ¿Cómo te recibieron? Vos sabés que con Cristian hemos hablado porque a mí me pasa que como yo he vivido en otros lugares, muchas veces si me ha tocado tener una mala experiencia o que no me hayan tratado todo bien, siempre me pasa que cuando veo un jugador extranjero que va a Argentina, me da ganas de que se sienta bien, que lo traten bien. ¿Cómo te recibieron en general, no solo el plantel en San Lorenzo, sino la gente argentina? No, la verdad que muy bien, muy bien. Aparte que cuando estoy con mis compañeros de club, bueno, después de casi 2 meses en San Lorenzo y cuando salgo afuera para comprar, no sé, un chicle, algo así, la gente me regala, ¿viste? El kiosco me regala chicle, algo así, y bueno, me trato muy bien. Ese también me empecé a sentir como medio cómodo, ¿viste? Me sentí como, estoy como uno de ellos. Y caminé en la calle, me saluda la gente, a veces charlar, pero yo no entiendo nada de que me está diciendo en este momento, pero yo trato de hablar inglés y justo tengo mi traductor, que está al lado mío todo el tiempo, y él me dijo que la gente me quiere, yo también, porque como ellos hablan conmigo, ¿viste? Con sonrisa, y yo me siento bien, me siento cómodo, me siento con tranquilidad. La verdad que me aceptaron muy bien. Félix, contanos, tengo entendido de que has hecho tu familia en Argentina, ¿puede ser? Sí, tengo mi mujer, tengo mis hijos, así que feliz, contento. La verdad que agradecer a Dios todo el día por mi familia, que no es fácil. Por mí viene tan lejos y la gente me quiere tanto acá en Argentina. Mi hijo también, Salvador, Simona, mi mujer, los amo por todo mi corazón, la verdad. Estoy súper agradecido a Dios. ¿Cuántos años tienen tus hijos? Salvador tiene 8 años y mi hija Simona tiene 6 años. Y vos, vos en Nigeria, Lagos, ¿cuál es el idioma oficial? Es inglés. A mí siempre me da curiosidad cuando conozco familias que tienen padres que hablan diferentes idiomas. Me gusta saber en qué idioma le hablan a los hijos. Vos, por ejemplo, a tus hijos le hablas en español o le hablas en inglés. Es que hablo de los dos. No, inglés y español. Pero a veces, viste que en Nigeria hay muchos dialectos. Pero si vos querés comprar algo a un kiosco, algo así, es inglés para comprar, pero cada uno tiene sus dialectos. Y mi dialecto es muy difícil para enseñar a mis hijos, muy difícil. Entonces no se los va a enseñar. Más adelante. No, más adelante. Por ejemplo, ¿y tu familia está en Nigeria? ¿El resto de tus familias? Sí, tengo mi mamá y tengo mi hermana, tengo mis hermanos, tengo todo en Nigeria. O sea que cuando los haces hablar a tus hijos con tu familia de allá, ¿en inglés o por ahí se mezcla un poco con el dialecto también? Sí, justo hoy estoy hablando con mi mamá, así casi 2 meses que no hablo con ella por WhatsApp, y hablar con mi familia, todo habla inglés con mi mujer, con mis hijos, todo en inglés. Félix, ¿tenés la costumbre ya de tomar mate? Sí, tengo mi propio mate. Sí, voy con entrenamiento con mi mate, terminé el entrenamiento, a veces cuando estuve estudiando, y con mi señora también tomamos mate, así que ya tengo esa costumbre, ya entro en mi sangre. Ahora, donde voy a caminar, voy con mi mujer a la plaza, con mate todo el tiempo. ¿Han podido visitar tu tierra, tu esposa, tus hijos todavía? ¿Han podido ir a Nigeria? No, fui yo solo el 2016. Ajá. Cuando mi equipo en Barracas me regalaron un pasaje para viajar a Nigeria, y bueno, hasta ahí nada más. Ojalá que este año, tengo muchas ganas. ¿Cómo fue la historia esa? Había leído yo que fue como una sorpresa que te hicieron, ¿no? Con el pasaje a Nigeria. Sí, la verdad que fue una buena sorpresa. Yo no esperaba eso. Encima que cuando estuve en el equipo, pocos meses más o menos, y tengo uno, viste que en cada plantel va a tener uno que te molesta, uno que siempre está bien chufado, siempre alegría, viste. Y este chico siempre viene a la mañana, me dijo, ¿dónde vivís? Yo dije que no, a mí no me gusta hablar porque está en mi familia, me pone triste. Sí, pero quiero saber. Yo dije, bueno, mi familia vive en tal y tal lugar, en Lagos, acá así. Y bueno, después pasó
más tiempo venía a preguntarme, yo no sabía que entre ellos está juntando algo, ¿no? Hasta el técnico también. Y encima, cuando ellos me avisaron, falta casi 4 partidos, casi un mes, me dijo Feliz, mira, ya tenemos pasaje para ir a Nigeria. Yo sé que no, por favor, si es joda, cortala, porque a mí no me gusta joda. Me dijo, no, 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 no. En serio, me dijo el técnico también. Ahí cuando me dijo el técnico, no sabe, en un momento me empezó a salir lágrimas, cosas así. Y la verdad que no sabe las emociones. Feliz, contento, encima que después de 5 años no visitar mi familia. Fui de sorpresa, ¿no? ¿Sabe? Con mi mamá, Uh, mis amigos, todo re contento, la verdad, muy feliz. ¿Y qué hizo tu mamá cuando te vio? Mi mamá no puede creer que era feliz, porque yo digo a mi hermano, el más grande, mira, yo voy a viajar, voy a llegar a Nigeria tal y tal día, por favor, ven a buscarme. Me dijo, bueno, avisa a tu mamá. No, ni a mi mamá, ni a mi hermana. No, feliz poco, porque tu mamá es grande, ¿eh? Te puede dar un infarto. Entonces, que no, 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 dejar. Yo puedo llegar de sorpresa. Y a las 8 de la mañana, siempre mi mamá barre el piso, viste, de la casa. Y me ve el auto de mi hermano. Ella se puso contenta. Cuando me ve bajar el auto, no sabe cómo ella viene corriendo, como me salta así, con la felicidad, alegría, bailando, gritando a las 8 de la mañana, salí todo mi vecino afuera. La verdad que, la verdad que yo lo entiendo a ella después de 5 años, encima, la verdad que feliz, contento. Ella no quiere que yo vuelva acá, yo sé que no tengo que volver porque tengo contrato, así que otra vez tengo las Claro. mismas ganas para viajar que yo quiero. ¿Y te gustaría, pensás, por ejemplo, en un futuro, te gustaría volver con tu familia por ahí vivir en Nigeria o te gustaría quedarte en Argentina? Mira, la verdad que mi sueño, bueno, yo ahora estoy estudiando como entrenador, bueno, ya tengo un año adentro y la idea es mío, si Dios quiere, si terminar esa carrera como técnico, quiero dirigir mi país, si Dios quiere, ahí voy yo, mi familia, como vacaciones, para conocer mi país, ahí volvemos acá y para viajar, para conocer mi país. Y dijiste, bueno, que tomás mate, que te gustó mucho, que enseguida adquiriste esa nueva costumbre. ¿Qué cosa viste o qué costumbre te parecieron rara o no te gustaron tanto cuando llegaste a Argentina? Mira, la verdad, me gustó todo, ¿eh? Hasta la comida, hasta asado, me gusta todo, todo, todo. La cosa que no me gusta mucho, no me gusta que putea mucho, ¿viste? Ese puteada, no me gusta que putea mucho. Pero afuera de eso, la comida, costumbre, todo. Y viste que en Argentina a veces insultamos incluso para decirte algo bueno, digamos, viste, para todo Sí, 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 tenemos el insulto fácil. sí, sí, encima cuando yo estuve en San Lorenzo, bueno, me llamó Kile González, me hizo, bro, de andar, decía Bernie Romeo, la concha de tu madre, ¿entendés? Cosas así, y yo no entiendo nada, fui, hizo lo mismo a él, ¿viste? Pero yo pensé que él me está enseñando algo así, pero yo no entiendo nada. Y yo lo vi ellos estar riendo, después, más adelante, yo empecé a entender que es mala palabra, así que me hace así para decir a mi compañero. Y bueno, de ahí yo sé que no, porque a mí no me gusta putear ni por jugar, ni por enojar, ni por nada. Pero bueno, Y, por ejemplo, viste que en Argentina se juntan a comer asado, a tomar un fernet. ¿Cómo son las costumbres ahí en Nigeria cuando se juntan con amigos? ¿Son similares en ese sentido o qué hacen? no, en Nigeria no es tanto. Nosotros juntamos, jugamos la pelota, comemos sentado afuera, viste, en la cancha, y después cada uno se va en su casa, no como acá cuando junta con familia, amigos, hijos, para comer un asado, no, en Nigeria no. En Nigeria juntamos en la cancha, jugamos la pelota con ojota, lo que sea, y comemos ahí nomás y cada uno se va a casa. Bien, Félix, te quería hacer una pregunta. Bueno, le contamos a la gente también que estamos con Félix Orode, un futbolista nigeriano que actualmente se encuentra en Argentina. Félix, te quería preguntar acerca de las diferencias en los diferentes lugares donde has jugado, por ejemplo, en Nigeria y luego, por ejemplo, en Argentina, haber pasado por clubes como San Lorenzo en la primera división y también haber pasado por el ascenso. ¿Qué diferencias has notado en
en las distintas etapas que has jugado en tu carrera. No, la diferencia se nota, ¿viste? Se nota, el fútbol argentina es muy diferente. En mi país, acá es más técnica, acá hay mucho técnica y acá se juega fútbol. La verdad que acá, Argentina, Brasil es un país donde se nota, pero en mi país nosotros somos frontal, nosotros somos Más físicos, directos. vamos, exacto, exacto. Y cuando llego acá a San Lorenzo, yo siempre voy de frontal, yo todo el tiempo así, Sí. me dijo Chelo Simone, no. De momento hay que frenarse un poquito, porque acá no se juega así, acá se juega fútbol así, como Ajá. uno, dos toques, ¿viste? Y aprendí mucho acá, la verdad, aprendí muchas cosas acá. Yo estuve en España, en Portugal, pero, viste, el fútbol también es diferente, pero acá la verdad que se me da muchísimas cosas. Con respecto al ascenso, por ejemplo, ahora estás en la primera C, has pasado por otros clubes también de primera B. ¿Qué diferencias has notado en el fútbol? Sí, la diferencia es muy grande. Por ejemplo, el juego, campo, la ropa, como el lugar de entrenamiento. Alguna no tiene agua para tomar, otros sí. Bueno, depende también el económico y la verdad que muchas cosas. Perdón, los aficionados, las barra bravas, la hinchada, ¿vienen todas las Sí, categorías? sí, siempre está presente, siempre presente apoyando el equipo. Pero yo, gracias a Dios, nunca me apretaron en ningún equipo, pero siempre ellos están presentes, siempre presentes. Y eso, por ejemplo, que suele pasar en Argentina mucho, que está las barra brava, que como, viste, a veces aprietan a los jugadores o generan problemas de violencia en los estadios. ¿Eso en Nigeria pasa? ¿Habías visto alguna vez algo así o fue la primera vez acá en Argentina? No, pasa en Nigeria, pasa en todo país, en mi país también. Encima que la Copa África que salí en Nigeria, creo que hace 2 semanas, y mi amigo me mandó un video de Nigeria, como la gente está re enojado, putear todo, es lo mismo en todo país. La hinchada está atrás de todos los jugadores. ¿Pudiste seguir un poco la Copa de África? ¿Estuviste viendo? Sí. Estoy mirando cuando estoy acá en casa, cuando termina el entrenamiento, mayoría pasar los partidos a la 1, a las 2 a la mañana, a veces pasa a la mañana, los fines de semana sí, pero yo sigo los partidos. Y bueno, y ahora te preguntaba, Cristian, la diferencia futbolística. Siempre, la mayoría del tiempo viviste en Buenos Aires y jugaste en un equipo en el que estuvimos hablando hace un tiempito que creo que fue compañero tuyo, en Depro, en el Pronunciamiento, que es un pueblito de 3.000 habitantes. ¿Cómo encontraste la diferencia de ir de Buenos Aires a un pueblito así? Miren, me costó, no sabés, este pueblo es casi 2.000 personas más o menos, pero hay mucha tranquilidad. Toda la semana que estuvimos ahí, viste que la gente duerme siesta, Sí, sí, sí. y cuando duerme siesta, duerme toda la gente. Y nosotros salimos afuera a pensar que, ¿qué pasó? Porque no hay nadie en la calle, solo nosotros. Mi mujer, mi hijito y yo estamos en la plaza. Ves a las 5 de la tarde y la gente, no, yo sé que no, acá es un lugar. Para los chicos era bueno, porque los chicos pueden salir en la plaza, caminar, viste, como hay chiquito, hay plaza y hay mucha tranquilidad. ¿Coincidiste con Milton Alves? Sí, Milton Alves, sí. Hace poco estuvimos Amigo, hablando con él. Y también estuviste por el sur en Argentina, allá como a ver si recuerdo el nombre del la equipo. calle, en la calle, como digo el Balavia. Ah, ¿y qué tal la Comodoro. pasaste ahí? Está fresco, se pone fresco ahí, ¿eh? No. Sí, lo pasé re mal, No, hay mucho viento, muchísimo viento. En donde vivís vos, de donde sos en Nigeria, ¿llega a ser frío? ¿Cuánto baja la temperatura? Y era, la verdad, en Nigeria, creo que no se hace frío, no, porque nosotros todo el año puede estar con manga corta y hace frío, puede poner un pullover, pero ese pullover te va a caer de calor. Así que todo el año, yo creo que todo el año el clima, hay sol. Viene una Claro. tormenta así, pero después salís sol, te seca el piso. ¿Viste?
¿Y cuánto tiempo estuviste ahí en el sur, en Rivadavia? Un año, un año. O sea que aguantaste mucho, ¿eh? No, y encima que, bueno, el año que yo estuve ahí, hablar con mi representante que me llevó ahí, yo dije, por favor, quiero volar acá en Buenos Aires. Y encima, cuando volví acá en Buenos Aires, tuvo neumonía, ¿viste? Porque no puede aguantar el frío. Un día estoy acá comiendo acá en mi casa con mi señora, yo mi señora, no me puede respirar en la mesa, ¿viste? Y la mesa me puede respirar así, ¿eh? Así de repente, y que está sentí como, la verdad que me quiere morir. Me llevó al hospital, me pusieron algo para respirar, ¿viste? Para sacar todo. Sí, sí, sí. Yo con neumonía casi una semana tengo este puesto acá en casa, de ahí yo sé, no, porque en Comodoro toma mucho frío, pero mucho frío. Félix, volviendo a tu actualidad, ¿qué te encontraste en la primera C, a un club tan legendario como es Excursionista, ahí en la zona de Belgrano? ¿Qué te encontraste en ese club? Por cierto, Excursionista fue el último club que estuve cerca de fichar antes de mi venida para Europa. Estuve haciendo pretemporada y bueno, estaba a cargo del entrenador Néstor Rapa, si mal no recuerdo. Y nada, quería que por tu experiencia, que cuentes aquí en Palo Salva qué te encontraste en ese club. La verdad que es el club, bueno, primero crecí bastante, Excursionistas. Hay cosas diferentes, más que antes, el estadio nuevo, todo. Y Excursionistas, bueno, como vos dijiste, es un equipo muy importante el ascenso. Yo creo que, bueno, este año, si la cosa sale bien, podemos pelear algo. La verdad que creció mucho el ascenso cuando yo estuve jugando la C. Antes no hay mucha importancia como ahora. Y ahora se ve mucho el ascenso y por internet, por todos lados, y como fútbol de Primera Nacional B, la verdad que creció bastante la primera C. Y ahora no, habíamos hablado que hoy no, al final no concentraron, pero nos contabas que generalmente se concentran para los partidos. ¿Cómo son las concentraciones hoy en día? Hace varios años se concentraban tal vez 2, 3 días, llegaban algunos equipos, sobre todo en primera división. ¿Cómo son las concentraciones ahora, por ejemplo, en excursionistas? ¿Se juntan un día de antes? ¿Se juntan en un hotel? ¿Cómo son? Sí, sí, es como, por ejemplo, si hoy, por ejemplo, estoy en casa, hoy, día viernes, para jugar mañana también, si el próximo partido concentramos día viernes para jugar sábado, es un día antes, y seguir concentrando día 2, como siempre. Y ahora con esta pandemia, ahora que con ese COVID, y se está complicado un poquito la concentración, y ellos dicen que cada uno no puede estar en su casa, pero salimos temprano para estar a la cancha, para estar juntos, para echar la técnica, viste, y cosas así. Y bueno, y ahora también nos contaba Félix que sos preparador físico, entrenás a grupos de personas. ¿Cómo desarrollás esa tarea? Bien, bien. Cuando yo estuve en Mendoza, con esa pandemia que la gente no puede salir a entrenar, bueno, justo vi aprovechar el tiempo de que estoy en casa sin hacer nada, y justo vi eso, empecé a estudiar y recibí año pasado, y bueno, pensé en entrenar a la gente, pensé suma día a día, sumando gente, gracias a Dios, y feliz, contento también. Bueno, cuando tuve estudiando como preparador físico, profe Funzona, y aparece un Menotti, yo sé que no, que eres la cara de técnico porque me encanta, y gracias a Dios también ya tengo un año, así que el mes que viene voy a arrancar la licencia A, y con muchas ganas, la verdad que estoy muy feliz. A mí me gusta aprender cosas en otro país, más que los idiomas, la escuela, cosas así diferentes, eso me ayuda mucho también. O sea que si cuando en el futuro seas técnico, el cuerpo técnico puedes ser vos solo, preparador físico, técnico, todo en uno. No, es mucho, Conocimiento. es mucho, es mucho, es mucho, es mucho. Mucha responsabilidad. Sí, es mucho, la verdad que mucho. La verdad Félix, que y mucho. bueno, si la gente quiere sumarse a los grupos de entrenamiento, ¿hay una forma de contactarte o de anotarse? ¿Cómo funciona? Sí, la gente a veces me escribe por Instagram, porque yo tengo dos Instagram, uno se llama Félix Trena y otro Instagram es mío. Así, a veces la gente me escribe
por los dos Instagram y yo lo paso la ubicación, que venga a probarse, si le gusta, y la verdad que ellos me escriben por Instagram. Ahora, en el último tiempo, se ha visto mucho como en lugares como jugadores de la NBA, de la Premier League, Hamilton, el conductor de Fórmula 1, cada vez están juntándose y sumando fuerza para luchar contra el racismo. ¿Vos, en Argentina, cómo ves la situación vos? ¿Crees que cada vez los deportistas, en este caso en el mundo del deporte, se van a unir para seguir luchando contra esto? Mira, la verdad que yo te puedo decir una cosa, para mí puede ser una pavada, cosas así, ¿viste? Sí, porque para mí racismo no existe, porque la gente a veces hace cosas así, puede ser, porque a veces yo juego fútbol con otro compañero, ponerlo mañana juega contra italiano, capaz de llegar a un fuerte choque con uno, me dice, che, negro de mierda, cosas así, para mí ya sé que en el momento es una calentura, ¿viste? Pero después somos amigos, pero racismo para mí no existe para mí. Y bueno, te quería preguntar, tenemos un amigo en común que fue el que bueno, nos puso en contacto, y yo te quería preguntar, ¿coincidieron en Luján? ¿Cuántas patadas te dio Ezequiel Jacaglia mientras entrenaban? No, Ezequiel, no, todo el tiempo. Nosotros lo hacemos, este pelado no alcanza, no, se pega Ezequiel, no, todo el tiempo. Encima que cuando jugamos reducido, yo siempre juego en contra de él, ¿viste? Siempre juego en contra y siempre me pega. Cuando me pega, me dice, perdón, negrito, perdón, pero Ezequiel, dale, 1, 2, 3, a todo el tiempo, ¿viste? Siempre pega Ezequiel, siempre. Le mandamos un saludo grande a Ezequiel. Sí, le mandamos saludos a Ezequiel y también a Milton también, que bien lo estaba recordando, gente que ha pasado por Palo Salva. Y nada, Félix, para no robarte más tiempo, te quería hacer una última pregunta por mi parte. ¿Alguna meta, algún sueño para este año, para este campeonato a nivel personal, que nos puedas contar? Sí, la verdad, mi sueño, ojalá que se cumple. Yo quiero ascender. Ascender, ¿sí? ¿Sí? Con Excursio, a la primera vez, ¿no? A la primera vez, exacto. Y también quiero terminar mi carrera como entrenador para poder dirigir en el futuro, si Dios quiere. También por eso mi familia para conocer a mi mamá. Mis hijos para conocer a mi mamá, si Dios quiere. Ojalá se dé. Y bueno, Félix, no te robamos más tiempo, te agradecemos muchísimo por tu tiempo y la amabilidad. Y bueno, te deseamos lo mejor para el arranque con Excursionista y ojalá que se te dé el sueño de ascender, ser entrenador y que, bueno, puedas ir con tu familia a Nigeria y que conozcan por ahí. Ojalá, muchas gracias. Te mandamos un abrazo muy grande. Félix, Un abrazo grande. Dios te bendiga, éxitos y aquí tienes tu casa. Un abrazo grande. Gracias. Hasta la próxima. Chao, hasta mañana. Esto es Palo Salva. Y bueno, ahí pasaba Félix Odor desde Buenos Aires, así que la pasamos muy bien, conocerlo un poquito más a Félix. Tenemos amigos en común también, así que le mandamos un abrazo muy grande a Ezequiel Jacaglia, que también nos ayudó para ponernos en contacto con Félix, y a Milton, que compartieron también ahí equipo en pronunciamiento. Muy buena la entrevista con Félix. Como bien decía, recordamos a todos ellos en el cual también hacen el fútbol modesto y también comparten parte del podcast del fútbol modesto Palo Salva. Y bueno, en el momento que estábamos grabando, Félix iniciaba el campeonato ahí de Primera C en Argentina y bueno, iniciaron con un empate contra Sportivo Italiano, así que le deseamos lo mejor. Están muy motivados para poder cumplir el objetivo y pelear para ascender. Así que le deseamos lo mejor a Félix, le agradecemos por su tiempo y también recuerden que si se quieren comunicar por ahí, Félix es preparador físico, se pueden comunicar con él para sumarse a los grupos de entrenamiento, lo encuentran ahí en sus Instagram.
Exacto. Así que nada, le deseamos lo mejor a Félix, también le deseamos lo mejor a excursionistas, que tengo gente ahí conocida, el presidente o vicepresidente Méndez, así que le enviamos un saludo y que bueno, se cumplan los objetivos. Y así es. Y bueno, Cristian, como siempre, nos encuentran en las redes, compártanlo, cuéntenle a los amigos, a los que les gusta el fútbol, que les puede interesar, y nos encontramos, como siempre, cada martes en Palo Salvo. Hasta la próxima, Mariano. Hasta la próxima, querida gente. Cuidarse. Bendiciones. Esperé tanto este partido y ya se terminó. Esto fue Palo Salva. Palo Salva.